Para ello, saludamos al doctor Jorge Guadalupe, él es decano y docente de la IAEN, a quien damos la bienvenida, que nos acompaña a través de la plataforma Zoom. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por estar en Radio La Tecunga. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder participar de esta entrevista. Gracias, doctor. Iniciemos haciendo un análisis y un recorderis de toda esta situación que ha venido viviendo el transporte. Considera que el incremento de los precios del diésel, la canasta de repuestos y otros genera afectación a sus ingresos y han señalado en varias ocasiones, tanto en la provincia de Cotopaxi como a nivel nacional, que están trabajando incluso a pérdida. ¿Cuál es la realidad del transporte de pasajeros en el Ecuador? Sí, muy interesante la pregunta y creo que es importantísimo destacar un hecho que es sumamente interesante e importante para la ciudadanía. Primero, que no es la primera vez que se plantea un ajuste a las tarifas, que esta lucha permanente con respecto a subir el pasaje tanto intra o interprovincial, que en este momento básicamente eso es un tema relacionado con el gobierno nacional, y el pasaje urbano, que ya está ligado a lo que hacen los gobiernos locales. Básicamente es una lucha de más de 4 décadas. Siempre ha habido estas presiones, siempre ha habido esta demanda de los transportistas por subir o ajustar hacia arriba los precios de los pasajes, pero no hemos encontrado, lamentablemente, hasta el momento, una mejora continua del transporte urbano, rural, intra e interprovincial. Entonces creo que es importante primero que partamos de ese hecho histórico. A más de 4 décadas de lucha del sector de transporte por ajustar siempre los pasajes para beneficio de ellos, y más de 4 décadas de un transporte que no termina brindando el mejor servicio a la ciudadanía. De hecho, justo antes de la entrevista y la semana pasada veía algunos datos que paulatinamente y progresivamente en los últimos 5 años, la cantidad de accidentes, la cantidad de fallecidos por accidentes en lo relacionado con los buses, el transporte urbano e interprovincial, ha ido siempre en aumento, pero no hemos visto en ningún momento las mejoras en el servicio del transporte, no hemos visto en ningún momento las mejoras en lo que tiene que ver con tratar al ciudadano que se sube en los buses, no hemos visto las mejoras incluso en el trato dentro de los buses con respecto a los pasajeros. Entonces, creo que es más, creo que es importante también decir que estas demandas de los transportistas, dado que tienen más de 4 décadas en nuestro país, hay algo en común en estas demandas, que siempre dicen los transportistas que el problema es que nunca les alcanza. Pero mi pregunta es, si nunca les alcanza, si siempre están a pérdida, básicamente probablemente sean una de las actividades económicas que funciona solamente a pérdida durante los últimos 40 años en este país. ¿Por qué siguen brindando el servicio? Esa es la gran pregunta. Si están perdiendo constantemente, paulatinamente, progresivamente, siempre pierden, ¿por qué siguen brindando el servicio? Porque básicamente no le dan esa posibilidad a los gobiernos locales como tal, al gobierno nacional, de que sea esa instancia la que brinde el servicio, y así se libran de las pérdidas. A mí me parece que lo más lógico es que si yo tengo un negocio que tiene más de 4 décadas, con el que tengo más de 4 décadas perdiendo, es decir, que gasto más de lo que recibo, entonces no tiene sentido que me mantenga dando el servicio, pues debería buscar otro tipo de servicio que me permita cierta rentabilidad. Entonces, vuelvo y repito, aquí la base es que debemos pensar que son 4 décadas de presiones del sector del transporte, son 4 décadas de un servicio pésimo, son 4 décadas de ningún cambio a nivel del servicio ni a nivel de inversiones fuertes en el sector del transporte con mejores transportes, y además son 4 décadas de la demanda relacionada con el déficit que tienen a prestar el servicio. Entonces no se entiende cómo con una actividad económica de pérdida, de pérdidas económicas de tantos años, porque siguen peleando por el servicio de transporte. Doctor, pero las medidas gubernamentales de los últimos años, sobre todo al eliminar el subsidio al diésel, ¿les ha afectado al transporte en este tema de
perder o disminuir sus ganancias, tomando en cuenta también el incremento de algunos repuestos que son traídos del exterior y que también tienen que pagar mayores impuestos. ¿Hay una afectación? ¿Cuál sería el porcentaje de esta afectación? A ver, la subida del diésel no tiene más de un año. La subida del diésel se la hizo, se la actualizó, de hecho, el precio del diésel se actualizó recientemente. Tiene más de un año la actualización de la subida del diésel. Por otro lado, cuando se hizo la actualización de los precios de los hidrocarburos, en específico del diésel, primero se dio una compensación. Esta compensación lo que buscaba es justamente que este ajuste de los precios del diésel no les afecte completamente, asumiendo que en realidad están trabajando a pérdida. Vuelvo y repito, esto es importante que la gente lo tenga bien claro. Ellos dicen siempre que están trabajando a pérdida. Yo no creo, ya le voy a dar unos datos bien sencillos, un ejemplo bien sencillo para que la ciudadanía pueda entender. Pero, regresando a esto, el gobierno les dio una compensación y esta compensación iba hasta finales de junio. Había por lo tanto, había una señal clara del gobierno que les decía, va a subir el diésel, ha subido el diésel, yo les compenso durante 6 meses para que ustedes puedan arreglar sus unidades, puedan invertir, puedan buscar estrategias y esquemas distintos para que el impacto de esta subida no les termine perjudicando completamente. ¿Qué sucedió? Que a inicios del mes de julio, que es cuando ya se terminó la compensación, la FENACOTIP planteó y presionó por la revisión tarifaria, amenazando con una huelga general, ¿no es cierto? Esta huelga general al final no se dio porque, bueno, hubo reuniones entre los gobiernos locales, que son los encargados del transporte urbano, y el gobierno nacional en general. Entonces, es eso por un lado. Por otro lado, yo le voy a poner un ejemplo que es bien sencillo y que a mí me parece que todos deberíamos entender. En el caso del bus urbano y del bus, le voy a poner un ejemplo. En este momento el galón de diésel está a 3.20. A inicios de julio subía hasta 3.10 el galón. Con este galón de diésel, digamos, en este momento 3.20, con este galón de diésel, los transportistas urbanos recorren 10 kilómetros. 10 kilómetros. Imagínese lo que es. En el caso de Quito, le voy a poner el ejemplo de Quito, en el caso de la Tacunga, pues, fácilmente se podrá traslapar este ejemplo, pero en el caso de Quito es ir de sur a norte, recorrer esos 10 kilómetros. Con un galón, ojo, un galón, es decir, si el precio del galón está a 3 y sube a 3.20, solo son 20 centavos extra que tiene que pagar el transportista por 10 kilómetros. Ojo, esto es sumamente importante porque son solo 20 centavos. Esto implica un gasto. El pasaje está en 35 centavos en Quito, en este. Quieren subir a 45, 50, hasta 60, he escuchado yo, estas propuestas de los transportistas. Pero suben en cada recorrido, van en promedio 30 personas en los transportes. Esto quiere decir que usted le cobra 30 centavos, 35 centavos a las 30 personas solo en el recorrido de este galón. No estamos haciendo una comparación de ida y vuelta, solo en ida de sur a norte en Quito, usted sube 30 pasajeros, en horas pico se suben hasta 50 pasajeros, ojo, hasta 50 pasajeros, incluso se suben casi que en las ventanas de los buses. Y eso a los transportistas no les importa, eso no dicen que tienen que cambiar. Pero bueno, se suben 30. Con esto, el transportista en ese recorrido, ojo, de 10 kilómetros sur-norte, Quito gana $14 y gasta 3.20. Ojo, aquí no estoy tomando en cuenta lo de los talleres que usted me decía y lo de los repuestos y demás, ya lo voy a contar, este dato voy a contar. Pero solo en este recorrido, gasto de gasolina, un galón, 10 kilómetros de recorrido, 30 personas que se suben, solo en esto la rentabilidad por galón en este recorrido del bus es $10. $10 de rentabilidad. Pero pongamos esto, hagamos un cálculo al mes, ¿de acuerdo? La rentabilidad mensual, rentabilidad solo es ganancia, es de $4.120 al mes con 35 centavos, que es lo que cuesta actualmente.
$4.120 al mes. De aquí descontemos los $600 mensuales de lo que le pagan al conductor. De hecho, no siempre ganan 600, a veces le pagan 400, 300, dependiendo porque es un sector básicamente informal, el del contrato del conductor. Digamos que le pagan, que gastan $1.000 mensuales en talleres. $1.000 es un montón de plata, pero yo estoy exagerando y voy a ponerle $1.000 mensuales. Al cobrador le pagan 200, a veces ni les pagan, a los cobradores son los mismos conductores los que cobran. Y con estos cálculos que le acabo de hacer mensuales, ¿sabe cuánto le queda de rentabilidad al transportista de un bus? $2.120 mensuales. Estoy hablando de un bus, no estoy hablando de la flota de buses que tienen los dueños de los sectores de los transportistas, de los gremios de transportistas. Un bus al mes le queda de rentabilidad $2.120, es decir, 4 salarios básicos. Doctor, Si yo tengo 10 buses, pues, solo para finalizar el dato, si yo tengo 10 buses me quedan $21.000 de rentabilidad al mes. Esa es la pérdida de la que hablan los transportistas. Por eso vuelvo y repito, aquí está la trampa. Si yo tengo un negocio durante 40 años, que protesto siempre porque siempre estoy en pérdida, entonces, si es tan malo este negocio, no se entiende por qué durante 40 años lo mantienen y por qué están empecinados en subir el precio del transporte. gracias, doctor. En base a su análisis, al regresar, le consulto, entonces no existiría sustentos técnicos para analizar desde el gobierno 25% a la tasa actual tarifaria del pasaje y el pedido de los transportistas del 40%. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 35 minutos. En esta mañana analizamos qué acontece con el sector del transporte y los pedidos que se han dado a nivel nacional y también en algunos municipios en el incremento de la tasa tarifaria del pasaje del transporte urbano y también inter e intraprovincial. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Guadalupe, él es docente y también decano de la IAEN. Doctor, le consultaba en base al análisis que usted realizó en el segmento anterior, ¿no existiría entonces la justificación técnica para esta propuesta de lado y lado del gobierno nacional que sea un 25% y del transporte el 40%, plazo que por cierto ya finalizó? ¿Cómo van a avanzar o cómo ve este avance en las mesas de diálogo? Sí, no, yo como le decía, no hay justificación alguna, pero vamos a suponer que lo que hay detrás es una presión política. El sector del transporte es un sector importante y el momento en el que el sector del transporte decide paralizar una ciudad, como le decía, lo que pasó a inicios de julio, cuando se dio la paralización de una parte nada más de los buses de urbanos en Quito, cuando se dio la paralización, yo recuerdo que yo llegué a la oficina, a mi trabajo, y muchos de los compañeros que toman bus llegaron 1 hora y media tarde. Es decir, que la presión del transporte es muy fuerte a nivel urbano y a nivel rural e intraprovincial. Entonces, sí hay una presión de este gremio porque saben que el poder de bloquear la movilidad puede causar estragos en las ciudades. Eso es lo que está detrás de esto. Entonces, no hay justificación vía presupuestaria porque ellos ganan siempre, nunca han dejado de ganar, por eso siguen en el mismo negocio, pero sí hay una presión política por, como vuelvo y repito, por el tema de movilidad. Todavía hay una gran cantidad, a pesar de la gran cantidad de automotores, de automóviles y carros que se mueven el interior, por ejemplo, de Quito, todavía hay una gran cantidad de usuarios que toman el transporte urbano para llegar a sus lugares de trabajo. Entonces, ese es un elemento de presión que utilizan para bloquear y para poder conseguir y abrir la posibilidad de la negociación. Y lo han conseguido, básicamente, porque el gobierno ha decidido sentarse con el sector del transporte y crear estas mesas técnicas. Ahora, lo que plantean en estas mesas técnicas, desde la ANT, que es la que regula el tema del transporte inter e intraprovincial, porque el transporte urbano está relacionado con lo que hace la gestión de los GATS internamente de los gobiernos locales. Entonces, la ANT ha decidido crear mesas técnicas para ponerse a dialogar acerca de eso,
contrastar los datos del sector de los transportes, del transporte y contrastar los datos con estudios propios de la Agencia Nacional de Tránsito y han llegado a plantear sobre la mesa de la discusión una subida del 25% del precio del pasaje, ¿no es cierto? Eso todavía está en discusión, aparentemente hay un primer acuerdo, pero inicialmente se pensaba que ya estaba decidida esta subida. Ahora entiendo que todavía no está decidido, que siguen en la puja y siguen mirando esto. Aquí lo que yo creo que es importante discutir y debatir es, muy bien, yo como gobierno nacional abro la posibilidad para discutir una revisión hacia arriba del precio del pasaje. Está bien. Ahora, ¿qué le voy a pedir yo al sector del transporte? ¿Qué me va a dar? ¿Qué pone usted sobre la mesa de la discusión? Y lamentablemente lo que ponen sobre la mesa de la discusión son dos o tres mejoras muy pequeñas, muy eximes en realidad. Incluir botones de pánico y el contador de pasajeros. Pero no hay un plan de inversiones de aquí a los siguientes 6 meses o de aquí a los siguientes 2 años del sector del transporte que permita validar este compromiso del sector por mejorar su servicio. No hay ese plan. Yo no he visto, al menos en papel, puede ser que verbalmente exista la voluntad, pero en papel no hay un plan de inversiones de mejora del servicio. ¿Qué es lo primero que debería haber si yo exijo o si yo pido el aumento de la tarifa del transporte? Eso no hay. No hay un plan de la mejora de la capacitación de los conductores. La mayor cantidad, y datos de la Agencia Nacional de Tránsito, la mayor cantidad de accidentes que se dan en las carreteras de lo que tiene que ver con el servicio de transporte, esto de buses interprovinciales y demás, está ligada a lo que llaman aquí en Quito el correteo, las carreras por un centavo, las carreras por un pasajero. Recientemente, la semana anterior, una noticia aquí en Quito salió que casi se chocan dos buses por estar correteando en un puente a desnivel que no tiene un tamaño tan grande y que solo permite circular dos buses al mismo tiempo. Por estar correteando casi se choca. Entonces, claro, es una presión constante por mejorar las condiciones presupuestarias que ellos del pasaje, pero no existe, no ha existido hasta este momento, yo que tengo más de 40 años viviendo en esta hermosa ciudad de Quito, yo no he visto hasta el momento ninguna mejora en el servicio del transporte. Por lo tanto, creo que si hay de parte del gobierno esa apertura para subir en 25% el precio del transporte, debería haber también el compromiso del sector del transporte por mejorar completamente su servicio. Vuelvo, repito, inversiones nuevas. ¿Cómo transparentar los estudios técnicos en los diferentes sectores del transporte de pasajeros, tanto urbano como a nivel cantonal e intraprovincial? Porque los municipios presentan un estudio, la ANT tiene otro, los transportistas tienen otro. ¿Cómo transparentar precisamente los estudios y cuáles son los factores que están aportando a los mismos? Sí, no, totalmente de acuerdo con la persona que dio su comentario. El tema de los estudios es un tema que a mí me parece que debería estar ligado a una política de socialización de estos estudios. Es decir, si yo soy del sector del transporte, entonces si tengo un estudio, lo primero que debería hacer es llamar a la ciudadanía en general y decir, miren, aquí está el estudio, pongo en consideración de todos los ciudadanos que son al final del día los beneficiados o los afectados del servicio de transporte como yo lo veo. Aquí está el estudio, no escondo nada, miren, incluso llamar a a un auditorio grande y ahí decir estos son los datos que yo tengo, pongo en consideración de cualquier persona que esté interesada estos datos y no solo pongo en consideración, sino pongo en debate estos datos. La ANT tiene estudios muy potentes de lo que yo he revisado, que también debería socializarlos. Los municipios tienen estudios muy importantes y potentes porque son los que producen al final del día los datos. Los GATS municipales producen los datos porque tienen la información del día a día, además hay cámaras y además hay
mediciones de tiempo de las carreras de los autobuses y demás. Entonces creo que la información está ahí, solo tiene que ponerse en consideración de la ciudadanía. En primer lugar, de la ciudadanía, porque son los beneficiados y los afectados de cualquier decisión de política pública, más allá de que pongan en consideración de los gastos municipales, locales, lo que sea, o del gobierno, tienen que estar esos estudios a la mano de la ciudadanía. Y en segundo lugar, debe haber apertura para la discusión. Vuelvo y repito, no es que mi estudio es el mejor y en función de mi estudio lo que yo voy a hacer es causar presión. Yo tengo un estudio, soy del sector del transporte, de los transportistas, tengo un estudio y mi estudio es el correcto y como es el correcto yo le pido que me suba 20 centavos. Y esa es mi posición y usted tiene o que ajustarse a esa posición o yo bloqueo el servicio de movilidad y salgo a protestar. Esa es la posición de los transportistas, no es una posición abierta, no es una posición que busque el diálogo en general. Es una posición que lo que busca es imponer esa manera de pensar. Entonces, incluso yo en algún momento, en alguna entrevista, decía, comentaba, al final del día, yo lo que haría si fuera burgomaestre de cualquiera de estas ciudades, yo lo que plantearía es muy bien, ustedes quieren subir el pasaje perjudicando a los ciudadanos. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar el presupuesto del gobierno local, que eso sí permiten los cambios en el COTAD, tomar el presupuesto del gobierno local, hacer un proyecto de inversión que me permita cambiar la movilidad de mi ciudad, como comprando estas unidades de transporte. Yo estoy seguro que si un gobierno local compra al menos el 30% de las unidades de transporte de, de las rutas que más demanda tiene, va a solucionar completamente el problema del transporte y ya no va a tener que sucumbir a las presiones de este tipo de gremios. Eso es lo que yo haría si fuera burgomaestro y yo creo que eso es lo que tiene que hacer, tienen que hacer los gobiernos locales y lo que tiene que hacer el gobierno nacional. No sentarse a negociar sobre la base de lo que asumen los transportistas que debe hacerse, sino sentarse a negociar sobre la base de lo que usted tiene que hacer para mejorar el servicio del transporte en la ciudadanía y luego 6 meses después, si me siento con usted cuando yo vea datos reales de esa mejora, me siento con usted y valido si tiene o no tiene que subirse el transporte. En este país estaba justo hace unos días viendo unos datos históricos. ¿Sabe cuántas veces en los últimos 60 años se han subido los pasajes? Estoy hablando incluso cuando teníamos del Sucre. Se han subido los pasajes 25 veces en este país. Eso quiere Doctor, le decir molesto, que seguimos analizando este tema al regresar y también le consulto en un caso de que el gobierno aceptara subir solo el 25%, que es la propuesta inicial, ¿cuál sería el impacto a la economía? Regresamos. 7 de la mañana ya con 50 minutos, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Nos acompaña el doctor Jorge Guadalupe desde la IAEN, con quien analizamos estas mesas de diálogo que se lleva adelante en el país entre el sector del transporte y el gobierno, con un pedido de incremento del 25 al 40% de la tasa de pasajes. Doctor, le consultaba y el dato que usted nos daba de 25 veces que ha subido el pasaje en los últimos años en el Ecuador, ¿cómo impactaría, suponiendo que aceptaran el 25% que propone el gobierno, las economías locales? sí, yo creo que afectaría de manera importante. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que regula básicamente es el transporte intraprovincial, como le decía, y este transporte tiene una tarifa distinta. Le pongo un ejemplo, Quito a La Tacunga podría oscilar el pasaje entre $2 y $4. Digamos que pongamos en la mitad, $3. Si yo le subo el 25% de, de, de $3, sería más o menos $3.7 lo que estaría cobrando, y redondeando a $4. Es decir, le estoy subiendo $1 ese pasaje. Digamos que yo me transporto de Quito a La Tacunga, ida y vuelta todos los días, porque tengo un negocio, porque tengo mi trabajo allá, qué sé yo. Estaría pagando $2 diarios extras y esos $2 diarios podrían representarme a mí lo que a mí me cuesta llegar a mi sitio de trabajo en la Tacunga y servirme un almuerzo de $1.50, $2 y regresar. Yo ya no podría servirme ese almuerzo de $1.50, $2 en el tema del transporte interno.
interprovincial. Entonces, es un gasto significativo, vuelvo y repito, para la ciudadanía. Aquí el problema es que la gente no piensa o no está pensando lamentablemente en que esta es una negociación que tiene que beneficiar a los ciudadanos, no tiene que buscarse el beneficio a los transportistas y no tiene que buscarse el beneficio tampoco a los gobiernos locales, tiene que beneficiar al ciudadano que es al final del día el que paga esa tarifa. Cada centavo, cada centavo extra a la tarifa del transporte, del pasaje de transporte, sea intra o interprovincial, sea urbano o rural, cada centavo que se aumenta esa tarifa le cae al ciudadano, no lo paga nadie más que no sea el ciudadano. Incluso si es que hay una compensación, si regresa la compensación de parte del gobierno nacional, quien paga esa compensación es del ciudadano, porque esa compensación sale de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, lo que aquí tiene que entenderse es que cada centavo extra que le suban al pasaje, sea interprovincial, urbano, rural, como sea, esa tarifa la paga el ciudadano y se beneficia el transportista, no se beneficia nadie más que el transportista. Ojo, porque este no es un servicio nacional, no es un servicio como el que brinda el servicio de rentas internas o cualquiera de estas entidades públicas, es un servicio privado, es, es una actividad pública ejercida por un sector privado, porque son dueños de los buses interprovincial, lo que sea, son gente privada. Entonces, cada centavo que yo le pongo al pasaje, lo que estoy haciendo es cargándole al pasajero y regalándole al del bus. Entonces, eso es interesante tener en claro esto. Doctor, finalizo con esto. ¿Cuáles las expectativas que usted tiene de estas mesas de diálogo? Rápidamente, tenemos un minutito antes de cerrar este espacio. Claro que sí, las expectativas es que se pida primero cambios y luego se ajuste el pasaje. Esto es lo primero. Y segundo, que pensemos que la política pública tiene que estar ligada al mejoramiento de las condiciones de la ciudadanía y no al mejoramiento de las condiciones de un sector, de un gremio, que es un sector privado básicamente, que es un gremio que siempre ha buscado esta vía de presión para beneficiarse. Y finalmente, con los datos que yo le di, miren que las personas que tienen un bus pueden obtener rentabilidades elevadas, muy por encima incluso de de la cantidad que obtiene mensualmente una persona que vive solamente del salario básico unificado. Así que pensemos primero en la ciudadanía antes de sentarnos en estas mesas y aceptar las condiciones draconianas de esta gente del transporte. Eso, muchísimas gracias.